Se tienen 200 gramos de cobre a 10 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se necesita para elevarlos hasta 100 grados centígrados? Después nos dice que se tienen 200 gramos de aluminio a 10 grados centígrados y se le suministra la misma cantidad de calor que al cobre. ¿Cuál de los dos estará más caliente? Y como datos nos dan el calor específico del cobre y del aluminio. Vamos a empezar a hacer este problema por el apartado A, es decir, vamos a calcular cuál será la cantidad de energía o calor necesaria para llevar los 200 gramos de cobre desde los 10 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados. Debemos suponer que no hay cambio de fase, no hay cambio de estado de agregación, por lo tanto no necesitamos ningún calor del cambio de estado. Siendo así, lo que vamos a hacer es aplicar la expresión que ya conocemos, Q es igual a M, siendo M la masa del sistema, por el calor específico de la sustancia, por la diferencia de temperatura. Y este es el que conocemos nosotros como calor de calentamiento o enfriamiento. ¿Por qué? Pues porque contiene, como vemos aquí marcado en verde, la diferencia de temperatura. A partir de esta expresión, con los datos que conocemos, solo tendríamos que sustituir y calcular, que lo podemos hacer, cuál va a ser ese calor. 200 gramos, que sería la masa, por 0,09 calorías partido por gramo y grados centígrados, que es el calor específico para el cobre, por la diferencia de temperatura, siempre temperatura final, menos 100 grados, menos la temperatura inicial, 100 grados menos los 10 grados iniciales, grados centígrados. Al hacer la operación y simplificar las unidades, vamos a tener como valor 1620 calorías. Este es el valor del calor necesario para llevar el cobre desde los 10 hasta los 100 grados centígrados. Esta unidad de calor que hemos obtenido no es una unidad del sistema internacional. Podríamos hacer el cambio y la conversión y llevarlo a julios. Es bastante simple, tendríamos que saber la equivalencia. Un julio es igual a 1,987 calorías. A partir de aquí, con el factor de conversión que acabamos de ver, 1620 calorías por un julio partido por 1,987 calorías, simplificamos y obtendríamos un valor de 815 julios. Es decir, también se podría expresar en julio la energía necesaria. A partir de aquí podemos contestar ya el apartado B. La respuesta al apartado B, cuál de los dos estará más caliente, si el cobre o el aluminio, es bastante simple. Estará más caliente el cobre. A priori podríamos pensar, bueno, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo vamos a intuir? Porque es muy importante en algunos problemas ser capaces de predecir lo que nos tiene que dar. Llevaremos una gran ventaja. Sabemos que va a estar más caliente el cobre porque su calor específico es menor. El calor específico, por definición, es la cantidad de energía necesaria para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de una masa de 1 gramo de esa sustancia. Como su calor específico es más pequeño, quiere decir que necesitamos menos energía para calentar el cobre que el aluminio. Y como la masa de aluminio es igual que la del cobre y la temperatura inicial también son iguales y la energía que le vamos a dar nos dicen que es la misma, puedo saber de antemano que estará más caliente el cobre. No obstante, vamos a hacer el cálculo. ¿Qué hacemos? Partir otra vez de nuestra expresión de el calor para un calentamiento. Lo vamos a escribir ahora teniendo en cuenta que sería masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Y de aquí lo que queremos es calcular la temperatura final, es decir, queremos calcular este factor que tenemos aquí, que lo que vamos a hacer, despejar. Primero, importante, estos factores que tenemos delante pasarían al primer miembro dividiendo. Y por último, este otro factor sería el que pasara sumando al primer miembro. Nos debe quedar una cosa como esta. Calor partido por la masa y por el calor específico, más temperatura inicial es igual a temperatura final. Y recordad, siempre las unidades nos dicen si hemos despejado bien o no. Vamos a verlo ahora cómo lo haríamos. Si sustituimos, tendríamos que la temperatura final va a ser 1620 calorías partido por 200 gramos, que sería la masa, por calor específico, ahora por supuesto del aluminio, 0,21 calorías partido por gramo y grado centígrado. Si nos detenemos un poco, calorías, podemos simplificarlas con calorías, gramos,
con gramos y nos quedarían en este cociente grados centígrados, porque está en el denominador. El denominador es como si estuvieran en el numerador, más 10 grados centígrados. Por supuesto, al hacer la operación obtenemos un valor de 48,57 grados centígrados. Veis que, tal y como habíamos predicho, la temperatura del aluminio va a ser menor que la del cobre. Estará más caliente el cobre que el aluminio.